Noticias 7. Bajo supervisión adulta. Miércoles 8 de marzo de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio informativo en Ecuador TV. Vamos a revisar de inmediato los titulares. Por todas nuestras luchas, así fue denominada la marcha de este 8 de marzo. Cientos de personas recordaron dos hechos determinantes para la historia de nuestro país y del mundo. El primero, el aporte de la mujer en la sociedad, y también en nuestro país, el feriado bancario de 1999. Advirtieron que la fecha no es para celebrar, porque las luchas de las mujeres del mundo se expresan también en estas manifestaciones, expresiones de justicia por la memoria histórica. Mi solidaridad para aquellas compañeras mujeres que han muerto luchando. Por ello se concentraron en el Parque del Arbolito, en la capital de los ecuatorianos, y llegaron desde distintas partes del país para ser partícipes de lo que sería el juicio popular para los responsables del feriado bancario. Sentenciamos a que ni un solo voto del pueblo ecuatoriano sea destinado a la oligarquía del país. Emprendieron la caminata, una marcha que se llamó Por todas nuestras luchas. Se dirigió por la avenida 10 de agosto, siguieron por la Guayaquil hasta el centro histórico, con una serie de consignas y testimonios de lo que significó en términos personales y familiares el feriado bancario. En la cooperativa Francisco se quedó mis ahorros y no pude sacarlo más. Y la familia tuvo que emigrar por este dolor y se desintegró, se divorciaron familias, los hijos se abandonaron. Yo tenía en promedio unos 600,000 sucres. Me vinieron a dar $52 luego de un año. ¿De qué me servía? Yo tuve que separarme de mi madre durante 2 años. Tuve que ver cómo mi hermana hizo labores de madre con nosotros. Agradecerles a ambas. Otro caso es el de Segundo Chuchilán. Muestra documentos que dan cuenta de haber tenido 20 millones de sucres. Pero con el congelamiento de los depósitos, el feriado bancario y la dolarización, ese dinero se redujo a $777.25. Yo tenía 22 años de trabajo en esa época. Y de un plumazo se pulverizaron mis fondos de cesantía. Los efectos y perjuicios para todo el país todavía intentan ser superados. Y una forma de hacerlo, aseguran, es recordándolo. Fueron las abuelas las que se quedaron criando a los hijos, fueron las tías las que asumieron el cuidado de los hijos, de sus hermanas. Por lo tanto, hoy más que nunca cabe recordar estas dos fechas y decirle al país: no permitiremos, las mujeres no permitiremos un feriado bancario más. Nunca podrá sancionarse a la totalidad, pero creo que es claro quiénes fueron los responsables. Aseguran que se trata de una iniciativa ciudadana, a la que fueron invitadas autoridades de gobierno y de la Asamblea Nacional. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y el presidente de la República, Rafael Correa, pidió al pueblo ecuatoriano no olvidar a los responsables directos del feriado bancario ocurrido hace 18 años. Identificó al actual candidato presidencial Guillermo Lasso, a quien cuestionó por querer deslindar su responsabilidad en este tema. En el sector Una Sola Fuerza del Cantón Durán hay más tranquilidad entre sus habitantes, pues este miércoles recibieron la noticia de que el municipio legalizará sus predios. Ya vamos a dejar de padecer que nos entregue la legalización, porque nosotros ¿cuántos años tenemos viviendo cuando no estaba ni el relleno aquí? Actualmente 12.000 familias se asientan sobre 288 hectáreas en medio de necesidades y falencias que las palpó el presidente de la República, Rafael Correa. En el acto, el primer mandatario ratificó sus críticas al candidato opositor de derecha, el banquero Guillermo Lasso, quien en 1998, como miembro del equipo de gobierno de Yamil Maguad, participó en las decisiones que conllevaron al feriado bancario ocurrido hace 18 años y del que hoy busca deslindar su responsabilidad. Los banqueros que luego, durante el gobierno de Maguad, fueron gobernadores y siguieron siendo banqueros.
Después del congelamiento, cualquiera renuncia a un gobierno que le incauta el dinero a la gente. No, aceptaron el cargo de superministro y siguieron siendo banqueros. Y negociaron con el dolor de la gente, con los certificados de depósitos reprogramables. El jefe de Estado se trasladó al Cantón Naranjito, donde constató los avances de la Unidad Educativa Mayor Mateo Celestino Espinosa Castro, que registra un avance del 45%. Tiene un costo aproximado de $4.200.000 y dará cabida a 1.140 estudiantes por jornada. Yo veo que es una obra muy buena. Tengo a mis 3 hijos estudiando. En otro cantón, Milagro, el presidente Correa conoció el proyecto de 5 parques recreativos urbanos, cuya construcción por un monto de $525.000 será financiado con un crédito del Banco de Desarrollo. El mandatario recalcó que obras de carácter social como estas se financian con lo que se recauda por impuestos. Ve con preocupación que el candidato presidencial opositor hable de eliminar tributos, pues dicha propuesta beneficiará directamente a los que más tienen. Porque ¿quién de ustedes paga impuestos a la salida de divisas? Nadie, eso pagan los ricos que sacan su plata fuera del país. ¿Quién de ustedes paga impuestos por activos en el exterior? Nadie, eso pagan los que tienen bancos en Panamá. Esos son los impuestos que quieren derogar. Con imágenes de Javier Alarcón, César Eduarte, Ecuador TV. Y según una investigación realizada en el año 2007, Guillermo Lasso, exministro de Economía de Yamil Maguad y actual candidato a la presidencia de la República, sí tuvo algún tipo de participación en las decisiones que llevaron al feriado bancario de 1999. Guillermo Lasso, candidato presidencial por la alianza Creo Suma, trataría de desmarcarse de la supuesta participación que habría tenido en el feriado bancario. Lasso nada tiene que ver en la triste historia de la crisis financiera. Lo invito a consultar mi cuenta de Twitter, @LassoGuillermo. Y ahí usted va a encontrar las respuestas a todas sus inquietudes. En su cuenta de Twitter sostiene que Eduardo Valencia, presidente de la comisión que investigó el feriado bancario, no lo menciona para nada. Sin embargo, las declaraciones realizadas por Valencia en el año 2007 contrastarían lo que asegura Lasso. En una entrevista de Diario El Comercio hace 10 años, Valencia denunció que la crisis de la Corporación Financiera Nacional se debió a la ineptitud de varias personas. En el reportaje, al tocar el tema del feriado bancario, Valencia menciona a Guillermo Lasso de ser parte del grupo de banqueros que habrían presionado al presidente Yamil Maguad para que decrete el congelamiento de depósitos. Además, en abril de ese mismo año, en una publicación de la revista Vistazo, Valencia se ratificó en sus denuncias en contra de Lasso, al afirmar que el salvataje bancario fue un verdadero peculado. Años antes, una nota periodística de Teleamazonas muestra a Eduardo Valencia denunciando el negocio que hicieron ciertos banqueros con los certificados de depósitos reprogramables, documentos financieros que compró y vendió el Banco de Guayaquil en la crisis financiera. Dicha entidad pertenece a Guillermo Lasso. El asalto a la Corporación Financiera Nacional se hizo con un simple decreto, obligando a que la corporación reciba dichos papeles. El catedrático Dax Toscano asegura que Guillermo Lasso siempre ha utilizado toda clase de estrategias para eludir su responsabilidad en el feriado bancario, y recuerda que dicho banquero fue gobernador y superministro de Economía en el gobierno de Maguad. Al estilo de Poncio Pilatos lavándose las manos de que no tiene nada que ver con el feriado bancario. Simple es revisar la historia de aquel momento. Tampoco descarta que Lasso, al ser funcionario de Maguad, habría contado con información privilegiada sobre el feriado bancario. Aprovecharse precisamente de esa situación de crisis que vivían las personas para aparentemente ayudar a esas personas, pero obteniendo grandes beneficios económicos. La venta de los certificados de depósitos reprogramables a la CFN le significó al país un adicional de pérdidas de $1.178 millones. Alex Llanos, Ecuador TV. Y 18 años después del inicio de la peor crisis financiera del país, como es catalogado el feriado bancario, la deuda producida a miles de ecuatorianos no ha sido saldada. Se estima que aproximadamente 3 millones de compatriotas migraron luego del congelamiento de sus ahorros y la quiebra de cientos de empresas. El 8 de marzo de 1999 es un día que pasó a la historia por la noticia que trajo consigo. Aquel lunes en cadena nacional, el entonces superintendente de bancos, Jorge Egas Peña, anunció el feriado bancario. Hemos considerado necesario prolongar por un día el feriado bancario decretado hoy por la Junta Bancaria. Y así fue. Todas las operaciones bancarias quedaron suspendidas. Para miles de personas, la decisión, a más de sorpresa, les generó indignación y responsabilizaban directamente al presidente de turno, Yamil Maguad. Hoy no hay bancos,
Imposible, me está tomando el pelo. Es desconcertante porque no se sabe absolutamente nada qué es lo que está sucediendo. Estamos en un caos bárbaro, yo no sé, este Magua nos tiene fregado. El feriado bancario no fue suficiente y por eso después vino el congelamiento de fondos, es decir que miles de clientes no podían recibir sus ahorros por un plazo que dispuso el gobierno, llegando el resultado en algunos casos a perder todo su dinero y en otros a recibir menos de lo que les pertenecía. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Algo que también Maguad nunca cumplió. Pero, ¿por qué se tomó la decisión de decretar el feriado bancario? Todo empezó 5 años antes, es decir, en 1994, bajo la administración de Sixto Durán Ballén y Alberto Dajic. En dicho gobierno se aprobó la Ley de Instituciones Financieras, la cual liberalizaba el sector bancario, dando paso al cometimiento de varias irregularidades. Por ejemplo, los propios banqueros se concedían préstamos, los cuales la mayoría de ellos nunca fueron cancelados. Para que se apruebe esta ley existió presión política y también económica. Atrás de esto estaba el multibanco Banco de Guayaquil, hoy conocido solo como Banco Guayaquil. A la cabeza de esta entidad financiera estaba Guillermo Lasso, actual candidato a la presidencia de la República. La presión era tal que abiertamente a través de medios de comunicación el Multibanco BG exigía a Durán Ballén sancione la ley favorablemente. Gracias a esta ley, Guillermo Lasso, dueño del Banco Guayaquil, fue una de las 16 personas quienes aprobaron el primer crédito subordinado a una entidad financiera con problemas de liquidez, convirtiendo a este capítulo, según expertos, como el inicio de la crisis bancaria ecuatoriana. Esto sucedió entre el 19 y 20 de marzo de 1996. El Banco Continental pasa a manos del Banco Central, prácticamente, digamos, el banco quiebra, y el Estado, a través del Banco Central, sale y salva a ese banco. La presión era tal que abiertamente a través de medios de comunicación, el Multibanco BG exigía a Durán Ballén sancione la ley favorablemente. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Cuando yo llegué, mi marido había sabido trabajar en una plantación de kiwis y entonces hasta yo conseguí trabajo, fui allá igual que él y entonces a mí me pusieron a coger los kiwis, cogía los kiwis bien duro porque llovía, mis lágrimas, mi cara se lavaba con las lágrimas, con el aguacero. Cuando ya pasa todo el tema del feriado bancario, yo me convierto, digamos, mi esposo y yo, porque ya estaba casada, nos convertimos en esas personas donde llegaba mucho migrante, amigo de la vecina, de la comadre, amigos de familiares y de amigos en común, que nos pedían que por favor fuéramos a Barcelona, al aeropuerto, a recoger a los amigos que llegaban, que por favor les ayudáramos a buscar piso, que por favor temas de salud, o sea, entonces empezamos, fueron 2 años muy duros, fue 99 y 2000. La situación de la migración en nuestro cantón es muy elevada. Tenemos un decrecimiento poblacional muy alto, ya que por motivos del feriado bancario, todos los padres de familia tuvieron que emigrar más a Estados Unidos y a España. Es algo muy preocupante de que en nuestro cantón los jóvenes buscan ese anhelo de estar algún día con los padres. Más temas, varios periodistas optan por entrevistar a personas que han salido del país escapando de la justicia para lanzar denuncias en contra del gobierno. Este tipo de entrevistas son cuestionadas por analistas, quienes creen que evidencian la forma de hacer campaña sucia en época electoral. Hace poco fue público cómo Janet Inostroza de Teleamazonas, Tania Tinoco de Ecuavisa y Ricardo Arqués y Anderson Boscán de Diario Expreso entrevistaron en Miami al prófugo de la justicia Carlos Pareja Yanuseli.
condenado a 5 años de prisión por cohecho y quien estaría relacionado con una amplia red de corrupción que operaba desde hace mucho tiempo en el país y que era liderada por su primo Carlos Pareja Cordero, personaje vinculado al Partido Social Cristiano. Y pareciera, desgraciadamente, por cómo se han ido conduciendo en el caso Yannuzeli las entrevistas, con muy poco rigor periodístico. Han sido entrevistas en donde se ha denunciado y pareciera por el formato que han sido pactadas, y uno puede pactar entrevistas, pero en casos en los que se hace un uso político tan peligroso como en el actual, es algo muy delicado y rompe con cualquier tipo de neutralidad, con cualquier tipo de imparcialidad, pero sobre todo con la rigurosidad periodística. A Inostroza y Tinoco ahora también se suma Carlos Vera, quien ya como activista político, a través de las redes sociales anuncia una entrevista hecha a Pedro Delgado, expresidente del directorio del Banco Central del Ecuador y de quien solo se sabe que se encuentra en Estados Unidos, país al que huyó de la justicia ecuatoriana. En el 2015 a Delgado se le impuso una condena de 8 años de prisión por delito de malversación de fondos públicos, al conceder de manera irregular un crédito por más de $800.000 del Banco Cofiec al ciudadano argentino Gastón Dusac. Vemos que se han violentado reglas básicas del periodismo al servicio de intereses políticos y económicos espúreos que deberían de estar normalmente muy alejados de lo que consideramos un periodismo de calidad. En medio de esto, las autoridades ecuatorianas recuerdan que a pesar de los reiterados pedidos, Estados Unidos, país donde se encuentran varios de los prófugos de la justicia, no ha colaborado en el proceso de extradición de los mismos. Pedimos asimismo que se aceleren los trámites para la devolución de los prófugos huidos en los Estados Unidos. Los hermanos William y Roberto Isaías Dazum, Carlos Pareja Yannuzeli, Pedro Delgado y Damil Maguad son varios ejemplos de personas que han sido condenadas por delitos cometidos en Ecuador y que hoy se encuentran en Estados Unidos. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Precisamente a través de su cuenta de Twitter, el presidente Rafael Correa cuestionó cómo actores políticos de derecha y ciertos periodistas utilizan a prófugos de la justicia para desprestigiar al gobierno nacional. Sigue la desesperación de la derecha y sus periodistas deshonestos. Ahora entrevistan a otro prófugo, Pedro Delgado. Lo único que demuestran es que los corruptos están con ellos y tienen terror de una victoria de la revolución, porque no quedarán en la impunidad. Primero dijeron que los muertos votarían. ¿Dónde están? Luego dijeron que cartillas de capacitación eran la prueba del fraude. Ahora dicen que se rompió la cadena de custodia. Es decir, el fraude ya estaba hecho. Pero, ¿acaso no argumentaban que la supuesta demora en el conteo era porque se estaba haciendo fraude? Aunque sea para mentir, pónganse de acuerdo o aprendan a perder con dignidad. Y a estos insultos a nuestra inteligencia le da pábulo la prensa corrupta. Están desesperados. Venceremos. Y Juan Falconi Puig, actual embajador de Ecuador ante la Organización Mundial de Comercio y ex superintendente de bancos, reitera que una entrevista concedida este lunes al canal Teleamazonas fue manipulada. En su calidad de ex superintendente de bancos, Juan Falconi Puig fue entrevistado vía telefónica por Teleamazonas el pasado lunes. Sus declaraciones incluso sirvieron para un titular en el informativo de dicho medio de comunicación. El ex superintendente de bancos, Juan Falconi Puig, es quien rechazó las declaraciones que lo involucran en el feriado bancario. Señaló que el candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, no participó en el feriado bancario ni en el congelamiento de fondos de la banca cerrada. Pero Guillermo Lasso, a su criterio, ¿tuvo participación en el feriado bancario? O sea, participación oficial, que sirve o no sirve nada, evidentemente no la tuvo, porque yo no conozco que la haya tenido firmando, pero él era un banquero como muchos otros. Le ponen un titular ahí en Teleamazonas relacionado con Guillermo Lasso, no tenía por qué tener ningún titular. Y es que a criterio de Falconi Puig, sus declaraciones habrían sido manipuladas y sacadas de contexto. Le estaba explicando esto y cuando súbitamente me interrumpe y me dice, y bueno,
Entonces Guillermo Lasso no tenía nada que ver con el feriado bancario. Hubo una manipulación de mi declaración de anoche tratando de darle otra connotación. Más aún al referirse a la participación de Guillermo Lasso en el feriado bancario, tema sobre el cual recalcó. No he dicho que Guillermo Lasso no tiene nada que ver con el feriado bancario, no he dado certificados de honorabilidad ni de responsabilidad, ni he exculpado a nadie, que yo no soy la persona indicada. Falconi hizo esta aclaración en Ecuador TV también por vía telefónica, debido al cumplimiento de su misión diplomática en Suiza, donde es el representante de nuestro país ante la Organización Mundial de Comercio. No obstante, anunció su presencia en Ecuador durante la próxima semana para aclarar nuevamente este tema de forma personal. Alex Llanos, Ecuador TV. Este jueves 9 de marzo en Pensamiento Crítico junto a Carlos Rabascal analizaremos las propuestas económicas de los candidatos presidenciables con el analista Juan Pablo Jaramillo. También estará con nosotros el asambleísta de Alianza País, Virgilio Hernández, a propósito del segundo debate del proyecto de ley de reestructuración de deudas financieras. Los esperamos este jueves 9 de marzo en Pensamiento Crítico con Carlos Rabascal a partir de las 7 horas. Esta noche, por el Día Internacional de la Mujer, Javier Lasso conversa con la directora de ONU Mujeres, Viviana Aido, y con la fundadora del colectivo Mi Primer Acoso, sobre equidad de género y su lucha contra la violencia a la mujer, en un nuevo programa de Palabra Suelta, hoy a las 22 horas, por Ecuador TV. El valor de la verdad. Centro de negociados, botín político, robos sistemáticos. La partidocracia hizo de las telecomunicaciones el peor negocio. 16 millones de dólares se perdían cada año. Corrupción institucionalizada. Ahora Pacifictel es un ente técnico y las telecomunicaciones son tan buen negocio que todos los años deja utilidades. Ganancias por más de 300 millones de dólares. Instituciones saneadas, renovadas para negocios fructíferos. Esa es la verdadera lucha contra la corrupción. Volvemos con más noticias. El Movimiento Nacional Centro Democrático, que lidera Jimmy Jairala, oficialmente dio el respaldo al candidato presidencial Lenín Moreno. El postulante por país agradeció el apoyo y se mostró abierto a dialogar y consensuar sobre los cambios que fuesen necesarios. ¡Lenín, presidente! La alianza anunciada días atrás se concretó este miércoles con un estrechón de manos. De esta forma, el Movimiento Centro Democrático, liderado por el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, decide apoyar políticamente al ganador de la primera vuelta, el presidenciable por Alianza País, Lenín Moreno. Y estoy seguro que con el apoyo de Centro Democrático y los partidos y movimientos políticos que sigan sumándose, vamos ahora sí a darle una paliza a la derecha de 2 millones de votos. Jairala sostiene que este respaldo es un reconocimiento a la plataforma gubernamental orientada específicamente al ámbito social que Moreno contempla en su plan de trabajo denominado Toda una Vida. Los pobres no son una cifra estadística. Los discapacitados no son una cifra estadística. Son hombres, mujeres y niños que tienen que ser la prioridad del próximo gobierno nacional que va a presidir Lenín Moreno Garcés. Lenín Moreno, frente al apoyo de Centro Democrático, mostró total apertura para hacer los cambios que fuesen necesarios. Cambios que requieren ser consensuados, dijo, sin imposiciones y en los que prime el diálogo. La mano, la mente y el corazón están completamente abiertos para recibir todas las gentiles sugerencias que ustedes nos puedan dar. No soy partidario, no soy dueño de la verdad absoluta y yo voy a imprimir a mi gobierno que comenzará el 24 de mayo los cambios que sean necesarios. A nivel nacional, el Movimiento Centro Democrático, con sede en la provincia del Guayas, presentó 19 candidatos a distintas dignidades en las últimas elecciones y posee cerca de 450.000 afiliados. César Eduarte, Ecuador TV.
Mientras tanto, la Coalición Nacional de Organizaciones Sociales se pronunció a favor de los derechos de las mujeres y de la candidatura presidencial de Lenín Moreno. Antes de salir a la marcha, se juntaron mujeres de varias organizaciones para manifestar su postura en este día. Hoy vamos a marchar y hacerles un acuerdo, que hubo el feriado bancario y quieren ser presidentes de la República. Aquí se pronunciaron en contra de la propuesta de gobierno planteada por el candidato presidencial de Creo. Todo el mundo tiene que demostrarle que no estamos de acuerdo con esto, que el pueblo ya cambió, el pueblo ya está muy culto en la política. Representantes de otras organizaciones sociales que se agrupan en la COS también manifestaron su respaldo al candidato presidencial de Alianza País, Lenín Moreno. Estamos aquí en este día tan importante de la mujer, firmes en la lucha por los derechos que ya se han conquistado con la Revolución Ciudadana y sobre todo para decirle al pueblo ecuatoriano que no queremos banqueros. Desde provincias del centro del país también se hicieron presentes. Y estamos en la lucha para que el compañero Lenin sea presidente. Gracias a él yo tengo una beca en la Universidad Salesiana. Así como mujeres amazónicas que dicen respaldar a Moreno de cara a la segunda vuelta. Vengo aquí representando a mi nacionalidad quichua, pues, y con mucho orgullo de ser indígena de la Amazonía, pues bueno, vengo a respaldarle a nuestro nuevo presidente Lenín Moreno. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el conglomerado Frente por la Defensa de la Patria y la Vida mostró su apoyo a la candidatura del binomio oficialista Moreno Glass. Son colectivos ciudadanos que se unificaron con un solo objetivo. Nos proponemos denunciar los intereses del capital financiero especulativo representado en el binomio Lasso-Páez y sus políticas neoliberales. Rechazan las promesas y ofrecimientos del binomio de la oposición, pues aseguran que su gestión acabaría con los programas que benefician a la ciudadanía. No solamente se trata de defender el avance a nivel de derechos que tenemos durante estos 10 años, sino que se trata fundamentalmente de profundizar la revolución, las transformaciones, los cambios. En materia de educación, por ejemplo, aseguran que la eliminación de la Secretaría Nacional de Estudios Superiores, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID sería un error. La propuesta de Guillermo Celi, director de Suma, de decir nosotros vamos a fomentar los créditos educativos y por eso queremos cerrar la CENESID y por lo tanto eliminar las becas, quiere decir privatizarnos los sueños a los jóvenes y a las jóvenes de todo el Ecuador. Dejaron en claro que la permanencia del frente se mantendrá luego de la época electoral. Como organizaciones sociales vamos a impulsar una serie de acciones orientadas a revitalizar la memoria histórica de la ciudadanía sobre los efectos del feriado bancario y las 7 plagas que representa el neoliberalismo. E hicieron una invitación a los binomios finalistas para que participen en un conversatorio para conocer sus propuestas. Y estaremos en la expectativa de recibir la contestación de los candidatos a la presidencia. Carlos Flores, Ecuador TV. Del otro lado, un video circula en redes sociales en el cual el candidato de derecha, Guillermo Lasso, critica a 2 dirigentes indígenas, entre ellos Carlos Pérez Guartambel, quien días atrás dio su respaldo al aspirante presidencial. El presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel, días atrás se decidió por el candidato presidencial del derechista Movimiento Creo, Guillermo Lasso, y lo hizo en los siguientes términos. Es preferible un banquero que una dictadura. Lasso agradeció este apoyo. Y tomo las palabras de Carlos Pérez Guartambel, que las agradezco. Sin embargo, en un video que circula en redes sociales, se revela la forma de pensar del banquero sobre Carlos Pérez Guartambel. No, esos extremos no, porque por ejemplo, ustedes no me han preguntado sobre Carlos Pérez Guartambel. ¿No sería natural que yo salga cogido de la mano en una manifestación en homenaje a la unidad de la mano de Carlos Pérez? Y asegura: quizás para ganar una elección, pero no para gobernar. Lasso en el video se refiere a Pérez de manera despectiva, como alguien, y aclara que no podría participar en marchas simulando amistad, discurso que no coincide con el de hace un año, cuando mantenía diálogos con distintos dirigentes indígenas en busca de alianzas. Comienzo expresando una vez más mi respeto a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. De igual manera, en el video, Guillermo Lasso
También menciona a Salvador Quispe, prefecto de Zamora Chinchipe y dirigente del movimiento Pachacutic. Con todo respeto a Carlos Pérez Huartambel y a Salvador Quispe, yo no participo de muchas ideas de ellos y ellos no de las mías. En agosto pasado, Lasso y Quispe se reunieron en busca de un posible apoyo. Me alegra escuchar a Guillermo su voluntad para hacer las consultas previas vinculantes. Voluntad que actualmente a puertas de una segunda vuelta electoral no coincidiría. Reconstruir un espacio de unidad en ese caso, quizás para ganar una elección, pero no para gobernar. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Y el Consejo Nacional Electoral inició un proceso de talleres con la Policía Nacional y posteriormente con las Fuerzas Armadas para definir las funciones que estas instituciones desempeñan durante los procesos electorales. Un taller desarrollado en la Comandancia de Policía en el cual el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, explicó que a pesar de lo que algunos actores políticos y ahora militares cesados tratan de posicionar, la cadena de custodia y las funciones constitucionales de la Policía y Fuerzas Armadas se cumplieron a cabalidad. Y cada una de estas fases y puntos tienen la presencia militar y también policial en el apoyo de cada una de estas fases. Esto fue corroborado por el jefe de Estado Mayor de la Policía, quien ratificó el compromiso de la institución para la segunda vuelta. En el contexto ya del cumplimiento de la misión constitucional, en lo que corresponde a la seguridad ciudadana y al mantenimiento del orden público. El ministro de Defensa también aclaró cuál es el papel en el caso de las Fuerzas Armadas y los alcances del mismo. Les compete como institución dar seguridad al proceso. No dice que los militares comiencen a contar cada una de las papeletas de votación y las metan en las urnas. No les corresponde hacer eso, nunca le ha correspondido, nunca lo han hecho. Por su parte, el ex titular del CNE, Omar Simón, complementa que existe una distorsión de lo que en realidad representan las fuerzas del orden dentro de cada proceso electoral. Si en ninguna parte en la norma electoral dice que las Fuerzas Armadas son garantes del proceso democrático, y no lo que el general Castro finalmente plantea, que a la larga terminará siendo casi una rogación de funciones. También el CNE aprovechó el espacio para socializar el calendario electoral que tendrá el 19 de marzo, un único simulacro nacional. El voto en casa para las personas con discapacidad, que está planificado el 31 de marzo, y el día de las elecciones el domingo 2 de abril. Convocó a los delegados de las organizaciones políticas a participar del control con un representante por junta y acompañando todo el proceso, el cual animó a que sea en el marco del respeto de la voluntad popular. Tenemos que hacer pactos de paz. Al final queremos sociedades de paz, sin rumores, sin violencia, sin agresiones, sin hacer de la mentira y la infamia la estrategia política. Un taller similar se cumplirá en los próximos días con las Fuerzas Armadas. César García, Ecuador TV. ¿Ustedes quieren que Ecuador sea Venezuela? Que no es sino otra cosa que el modelo venezolano. ¿Qué hay detrás de la llamada venezolanización del Ecuador? ¿Tiene el socialismo ecuatoriano iguales características al modelo de Venezuela? Este jueves, Mundo al Revés aclara las preguntas de la mano de Miguel Ángel Pérez Pirela y Mariclén Stili en una entrevista que no podrá perderse, con miras a la próxima campaña electoral. Mundo al Revés, este jueves, 22:15. Cajero automático, a través de las ventanillas o quién sabe, tarjeta de crédito, son algunos de los servicios bancarios más utilizados. ¿Sabes tú, Arturo, y saben ustedes, amigos, cómo manejar adecuadamente sus cuentas bancarias? Nosotros se lo contaremos al mediodía con expertos que despejarán todas sus dudas. Le esperamos entonces, como siempre, aquí por Ecuador TV. 12 en punto es la cita. Diana Mendoza brinda ayuda psicológica a través de las líneas telefónicas del Centro de Asistencia Comunitaria. De esta manera, ayuda a mucha gente escuchándola y brindando consejería. Mujer tenía que ser. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, cumplió agenda en la ciudad de Guayaquil. Con una entrevista y un recorrido por un nuevo plan habitacional arrancó estas actividades.
Con una entrevista radial inició la agenda de actividades del vicepresidente Jorge Glass en Guayaquil. Aquí el segundo mandatario hizo referencia a las denuncias de corrupción presentadas en su contra. Como Lenín Moreno y Jorge Glass llevan una amplia ventaja en los sondeos electorales, están desesperados. ¿Qué busca Capaya? Impunidad. Porque con Lazo, Capaya tiene impunidad y vuelve. Con Lazo los Isaías vuelven, con Lazo Bucaram vuelve. Seguido de esto se trasladó hasta el sector del Fortín al noroeste de la urbe, donde se construyen 306 viviendas de interés prioritario a través del crédito CFN Construye, con la entrega de $6.4 millones para la constructora Etinar. CFN acepta de arranque tener una cobertura de garantías menor, cosa que muchas veces no es factible de hacer, pero nosotros creemos que es nuestro compromiso como banca de desarrollo tomar un nivel de garantías menor y eso ha hecho que se viabilice. Una de las primeras beneficiarias es Mariela Merino. En el Día de la Mujer recibió de manos del segundo mandatario de forma simbólica y física su casa propia. Junto con mi hija vamos a disfrutar este hermoso lugar. Jorge Glass, candidato a la reelección vicepresidencial, destacó que este sector ha sido olvidado por décadas y que con este tipo de proyectos se aporta a la reducción del déficit habitacional, pues la urbanización Residencias del Fortín tan solo es uno de los 41 proyectos que se edifican en 14 ciudades del Ecuador. Aquí hay un promotor privado, hay una empresa Etinar que ha decidido, les felicito a la empresa, que ha decidido apostar por este tipo de desarrollo inmobiliario, que con el apoyo de la banca pública muy estructuradamente, muy planificadamente puede hacer realidad tremendo proyecto inmobiliario en medio del Fortín. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Dirigentes sociales y mujeres que en base a su esfuerzo alcanzan sus sueños y se refieren al progreso registrado en estos últimos años en relación a sus derechos fundamentales. Consideran que las mejoras en la política laboral, seguridad social, lucha contra la violencia son cambios significativos derivados de la Constitución del 2008. Celeste recuerda que desde su niñez tuvo que ganarse la vida como empleada doméstica como muchas otras esmeraldeñas de familias pobres. Yo trabajaba para una familia, era como nana, cuidaba niños, ¿no? Y entonces trabajé 15 años para esa familia. Con esfuerzo logró culminar la primaria y de ahí luchar por sus sueños. Nunca tuve la oportunidad de ir al colegio, porque claro, te toca trabajar para ayudar a mantener a los otros. Después de 20 años, imagínate, ya casi cuarentona, pude terminar mi bachillerato, pude hacer otras cosas diferentes. Realidades como la suya, comenta, aún existen, pero gracias a políticas públicas, acciones afirmativas, se han logrado reivindicar sus derechos, mejorando su situación. Hay mujeres afro en todos los niveles de la política social que han logrado trabajar desde sus comunidades. Para la presidenta del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM, el mayor logro se consagró en la Constitución del 2008. Los derechos sociales, culturales, el derecho a una vida sin violencia, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la educación, a la salud. La Constitución nos reconoce esos derechos. Gracias a esta Carta Magna se dio paso a varios cambios con una visión integral. La prohibición del despido de mujeres por causa de la maternidad, los derechos a igual salario por igual trabajo, los derechos de las mujeres rurales, a los derechos patrimoniales. Se tipificó el femicidio en el Código Penal. Resalta la afiliación de las mujeres a la seguridad social. Reconocimiento del trabajo doméstico, me parece que es muy bueno. Una deuda la identifica al respecto de los derechos reproductivos y en el reconocimiento de lo que se denomina economía del cuidado. La mujer tiene que salir a trabajar 8 horas y tiene que trabajar por lo menos unas 4 o 5 horas más en su casa. Sin embargo, son visibles los progresos. Celeste accedió a una casa y aún va por más. Consigo entrar a la universidad, que esa es una de las cosas que tengo aplazadas y que me debo a mí misma. El llamado lo hacen hacia los hombres para lograr relaciones armónicas en donde ambos vivamos en equidad. César García, Ecuador TV.
En muchos lugares del mundo también se celebra este día. En al menos 200 países, con diversos actos y movilizaciones, las féminas exigen la igualdad de posibilidades para hombres y mujeres, la lucha contra la violencia de género y los derechos reproductivos. En Brasil, las mujeres se manifestaron en rechazo a la reforma a la seguridad social que impulsa el gobierno de Michel Temer, a la desigualdad laboral, a la violencia de género y a la escasa presencia de las mujeres en la política. En Argentina no será la excepción. El colectivo Ni Una Menos, junto a organizaciones sociales, políticas y sindicales, tendrá como actividades centrales un ruidazo a las 12 horas locales, en la calle y en los puestos de trabajo, además de una movilización del Congreso a Plaza de Mayo. Varias estudiantes universitarias en Italia celebraron con bombas de color morado el color oficial de ese día. Además, llevaban carteles donde exigen la igualdad para el género. En Filipinas, miles de manifestantes, en su mayoría mujeres, marcharon al Palacio Presidencial en Manila para pedir al presidente de Filipinas cumplir sus promesas de campaña electoral. En la capital rusa, varias activistas feministas celebraron cerca del Kremlin para promulgar un proyecto de ley que despenaliza la violencia doméstica. Otro evento que marcó la celebración fue la RoboStation, una exposición permanente donde los ingenieros programaron un robot para regalar flores a las mujeres, mientras que el presidente Vladimir Putin envió un mensaje televisado para las mujeres. Varios semáforos peatonales que representan figuras femeninas fueron instalados en intersecciones de Melbourne, Australia. La medida ha provocado debates y es financiado por una organización sin fines de lucro que impulsa la igualdad de género. La sede diplomática de Ecuador en China regaló una rosa a las pasajeras de 50 vuelos domésticos, mientras que en Twitter las tendencias fueron Nosotras Paramos, Día Internacional de la Mujer, Women's Day y Ni Una Menos. Y Google se sumó a esta celebración con un homenaje a las mujeres más importantes de la historia con su popular Doodle. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Esta noche, por el Día Internacional de la Mujer, Javier Lazo conversa con la directora de ONU Mujeres, Viviana Aido, y con la fundadora del colectivo Mi Primer Acoso, sobre equidad de género y su lucha contra la violencia a la mujer, en un nuevo programa de Palabra Suelta, hoy a las 22 horas, por Ecuador TV. San Joaquín es una pequeña parroquia rural conocida como el Huerto de Cuenca, donde su gente emprendedora ha mantenido intactas sus tradiciones. Yo trabajo desde la edad de 10 años. ¿Jovencita? Sí, me aprendí a tejer de mi finada, mamá me enseñó. Ecuador Multicolor. Vivimos la interculturalidad de nuestro país. Este jueves, 14:30. Revisamos más información. Subió a 12 el número de fallecidos por el accidente de tránsito que ocurrió la tarde de este martes en Guayabamba, al nororiente de Quito. La Agencia Nacional de Tránsito anunció que la cooperativa Flor del Valle fue suspendida temporalmente por un periodo de 30 días. De acuerdo a la Policía Nacional, aún no se pueden determinar las causas del accidente de tránsito que ocurrió la tarde de este martes en la ruta Cayambe-Guayabamba y que produjo la muerte de 12 personas y que 24 se encuentran heridas. Hasta las 23 horas de ayer, los organismos de rescate manejaban un balance de 11 personas fallecidas y 25 heridas. A la media mañana de este miércoles, la Policía Nacional confirmó el fallecimiento de otra persona que se mantenía en estado delicado en una de las casas de salud donde fue llevado tras el accidente. Recuerden que a pocos milímetros, a pocos metros, está una quebrada del vehículo. Del total de número de personas heridas, 10 fueron trasladadas al hospital de Calderón. De acuerdo a un reporte de esta casa de salud, 7 pacientes ya fueron dados de alta, 2 permanecen en observación por su estado crítico estabilizado en uno y crítico intermedio en otro. Un paciente de 1 año de edad fue derivado al Hospital de Niños Vaca Ortiz por un trauma cráneoencefálico de leve a moderado. El resto de personas heridas son atendidos en diferentes centros hospitalarios de la urbe.
Directivos de la cooperativa Flor del Valle, de la cual forma parte el bus accidentado, han dicho que asumirán las consecuencias económicas y legales por este accidente. En este marco, la Agencia Nacional de Tránsito anunció que esta compañía de transporte fue suspendida temporalmente por 30 días. Justamente hemos puesto esta sanción provisional a la cooperativa. Estamos preparando el plan de contingencia para poder cubrir lo que queda, digamos, pendiente, sin cumplir lo que dejaría de cubrir esta cooperativa. Hasta el momento, con Fiscalía se está realizando las actividades relacionadas a la localización del conductor. La empresa Flor del Valle nos ha dado los primeros datos. ¿Cuál era el conductor? De ahí sale sus datos. La cooperativa Flor del Valle ya recibió una suspensión por 15 días en mayo del 2015 porque una de sus unidades también estuvo involucrada en un accidente de tránsito. Una sanción definitiva contra esta compañía de transporte puede darse una vez que se presenten los informes finales de la investigación de este accidente. La carrera en el sector público del actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha estado acompañada de acusaciones de presuntos actos irregulares. Por 2 ocasiones estuvo como principal del gobierno autónomo de Buenos Aires. Mauricio Macri, antes de llegar a la presidencia de Argentina, estuvo como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por 8 años. Su gestión no estuvo libre de críticas por irregularidades en el manejo del presupuesto en la institución que representaba. En 2007 el presupuesto del gobierno porteño era de 11.000 millones de pesos y en su último año frente al gobierno local, Macri contaba con un presupuesto de 85.000 millones. Este valor se logró principalmente por el incremento de impuestos y la aplicación de medidas antipopulares. Entre 2007 y 2015, la deuda de la ciudad se elevó en un 1.144%. En materia de movilidad, sus promesas no se cumplieron del todo. Así reportaban los canales locales cuando Macri anunciaba el incremento en el valor del servicio del subterráneo. Es que el subte y el premetro necesitan por año 1.100 millones de pesos para funcionar. La mitad de ese dinero se consigue a través de los últimos impuestos que han sido aprobados por la legislatura porteña. El impuesto al cheque, que ha aumentado, a los sellos, que ha aumentado, la suba también a las patentes de los autos de alta gama y el incremento en los peajes. Pero ¿qué pasa con la otra mitad? El gobierno porteño ha señalado que la alternativa es que sin subsidios la actual tarifa de 2,50 pesos podría llegar a elevarse a 6 pesos. Al construir los carriles exclusivos del Metrobús sobre la avenida 9 de Julio, una de las arterias principales de Buenos Aires, Mauricio Macri pagó 3 veces más de lo previsto en el presupuesto 2013 del gobierno porteño. La obra se convirtió en una de las más costosas de la ciudad. Con la plata que gastaron en el Metrobús podrían haber construido prácticamente una vía paralela de subte. Metrobús 9 de Julio, cada parada, una parada que en realidad es un techo, porque eso es lo que es el Metrobús, costaba 8 millones de pesos del año 2010, 2011, 2012, es decir, un verdadero despropósito. Temas pendientes como el espacio público, la seguridad y la vivienda fueron otras áreas de las cuales los argentinos quedaron con saldo negativo. Desde el 2007 que asumió Mauricio Macri se disminuyó el presupuesto en viviendas de 3,57 de presupuesto a 2,67. Pues pese a presentarse como un empresario de éxito, en el sector público la realidad es otra. Actualmente sus políticas económicas y sociales han incrementado el desempleo y la pobreza. Carlos Flores, Ecuador TV. Un incendio en un centro de menores de edad en Guatemala dejó 19 niñas muertas y otras 38 heridas con quemaduras de 2º y 3er grado. Las llamas fueron propiciadas por las internas cuando quemaban colchones en protesta por los abusos físicos que recibían. Un centenar de personas se concentran en los exteriores del albergue Virgen de la Asunción y entre lágrimas y súplicas exigen a las autoridades una respuesta sobre la seguridad del centro. Los médicos forenses realizan los procesos de identificación de las víctimas para entregar los cadáveres a sus familiares. Y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, arremetió contra la empresa brasileña Odebrecht y la calificó de manzana podrida, mientras que la Casa Blanca asegura que el mandatario Donald Trump está preocupado por la información difundida por Wikileaks sobre el ciberespionaje de la CIA. Tenemos más noticias en el siguiente resumen.
Al menos 38 personas murieron en un atentado contra el mayor hospital militar de Afganistán. El ataque fue reivindicado por el autoproclamado Estado Islámico a través de la agencia de noticias Amaq. 2 de los atacantes hicieron detonar sus chalecos explosivos en las puertas del hospital para abrir paso a otros 2 que, una vez en el interior y armados con rifles, dispararon contra los trabajadores y pacientes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está extremadamente preocupado por la filtración de seguridad en la CIA que permitió al grupo Wikileaks publicar documentos de la agencia de inteligencia sobre sus herramientas de hackeo. Así lo manifestó el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spears. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos considera que en Estados Unidos hace falta un liderazgo más amplio y coherente para afrontar el reciente auge de discriminación, antisemitismo y violencia contra minorías étnicas y religiosas. Asegura que la denigración contra musulmanes y mexicanos alimenta los abusos xenófobos. Esto ante el último decreto migratorio firmado por el presidente Trump. Este miércoles, Hawái es el primer estado en presentar su demanda contra esta normativa. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que el gobierno no permitirá que una manzana podrida perjudique la revolución de la infraestructura adelantada por su administración, al hacer referencia a los casos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Esto tras la presentación de nuevas pruebas por parte de la Fiscalía sobre supuestos aportes de Odebrecht a las campañas presidenciales de 2014. Un oficial de la patrulla de Kansas en Estados Unidos ayudó a rescatar a un conductor cuyo camión estaba atascado en medio de una autopista cuando intentaba avanzar en medio de los incendios forestales, donde más de 2.000 bomberos luchan por combatir las llamas que han consumido 2.500 kilómetros cuadrados. Fanny Lara, Ecuador TV. Esas son las noticias del mundo, pero viene en este momento nuestro compañero David Lucero. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Hoy el Barcelona de España sorprendió, los veía a todos los compañeros por acá comentando. Así es, el Barcelona remontó un resultado que parecía imposible y derrotó al Paris Saint-Germain, se metió ya en los cuartos de final, un partido que tuvo muchas emociones y sobre todo drama, ¿no? Tenemos algunas reacciones que se han dado ya en Europa, principalmente por supuesto con la gente del Barcelona. Y muchos goles además. Muchísimas gracias, David. Bueno, estamos pendientes enseguida de lo que viene en los deportes y hoy que se celebra el Día Internacional de la Mujer, no se pierda Palabra Suelta. Hablaremos de las luchas o hablarán de las luchas, de las reivindicaciones de las mujeres del Ecuador y del mundo. Conmigo será hasta el día de mañana. Un feliz Día de la Mujer.